Namaste, mis queridos amigos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Lipyan David, bienvenidos al canal de Centro Heiwa Conexión al Despertar. Bienvenidos a esta tarde de domingo, bienvenidos mis queridos compañeros de viaje. Hoy les tengo un cuento maravilloso. Este cuento llegó a mis manos hace muchos años, lo cual me fascinó. Y quiero compartir este cuento. Es un antiguo cuento chino que dicen que pertenece al año 221 a.C. y el autor es Feng Shang. Sin embargo, investigando acerca del autor, hay muchos elementos en los cuales se duda de la existencia de este autor, porque en general hay que entender que en este periodo que fue un periodo en donde se unificó China y corresponde al año 221 a.C. Y claro, en realidad aún dentro de los anales históricos habían obras de sabios filósofos. Los chinos en general aún no habían considerado la literatura, y la escritura estaba reservada para la preservación del conocimiento. Ahora, hay que considerar que dentro de la existencia posiblemente de este filósofo hay un traductor que se llamaba Christian Talschaler. Y Christian Talschaler, en realidad, quien tradujo este cuento, posiblemente él es el autor y no un supuesto filósofo antiguo chino. Ahora, si es que existió o no, lo relevante y lo maravilloso de este cuento chino es que traduce muy bien exactamente cómo funciona el sentido de la vida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Ahora, bienvenidos mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a este profundo entendimiento del sentido de la vida. Quiero compartir esta tarde de domingo maravillosa un viejo cuento, y este viejo cuento lo voy a ir haciendo mío. Y déjenme empezar con este cuento. O sea, en la antigua China había un emperador, y quiero que por un momento ustedes se pongan en el papel de este emperador, que observaba día tras día a sus súbditos con mucha atención por una de las ventanas de palacio, y veía a los palafreneros. Los palafreneros son los que llevaban el freno del caballo, ¿sí? El freno del caballo era el mozo de caballos. Y veía cómo trabajaba con los caballos de los soldados, ejercitándose en el manejo de las armas. Veía a los jardineros cultivando el jardín concienzudamente, y por otra ventana contemplaba la plaza del mercado Eloiyang, que era la capital, y se interesaba en las relaciones entre las personas, entre los compradores, los vendedores, los que ganaban, los que perdían. Y por la tarde miraba cómo barría la plaza el barrendero cuando todos se habían marchado. Todos los días observaba día tras día, pero en realidad cuanto más miraba, cuanto más escuchaba, en realidad menos entendía y se cuestionaba la vida. 2 días por semana se dedicaba a la administración de justicia en toda China. Por un lado, por los que no aceptaban las decisiones de su gobernador provincial y podían apelarlo y ser escuchado por el tribunal que precedía el emperador, y la palabra imperial se tomaba como ley. Se presentaban problemas de sucesión entre disputas de vecinos, reclamaciones de personas que se consideraban demasiado pobres para pagar impuestos, de inválidos que querían que el gobierno se les tomara a cargo, hasta contiendas entre ciudades o entre provincias. El emperador impartía justicia sin dejar de observar la cotidianidad mientras desempeñaba su tarea, pero siguió su observación con constancia durante años. Pero de pronto se le hizo insostenible permanecer solo con todos esos interrogantes que se planteaban sin llegar a encontrar respuestas.
No podía pedir esas respuestas a sus ministros, porque las inquietudes eran semejantes de los que acudían en busca de justicia. Tampoco podían preguntárselo a los brujos o magos, porque estos habrían querido cambiar la realidad con su magia, y tampoco a los médicos, porque estaban cortados con la misma tijera. Así pasa en nuestra vida cuando encontramos el camino del despertar. Pasamos en la eterna búsqueda de 1000 respuestas que nos parecen esquivas. Así pasamos horas de introspección, de pensamiento y sobre todo en estado de supervivencia. Así el emperador, una tarde mientras paseaba por su jardín, estaba pasando revista con el pensamiento a todas las personas que había conocido en su vida, buscando quién podría responder a todas las preguntas que le hacían estallar la cabeza. Se acordó de aquel viejo sabio que había conocido en su juventud y que sabía tantas cosas. Pero se cuestionó, ¿acaso realmente era sabio ese hombre? ¿O le había dado entonces esa impresión porque era muy joven? Y claro, dijo, ojalá estuviera allí, en el jardín, para responder todas esas preguntas que el corazón hacían que le explotara, que corrían por el corazón. Apenas hubo atravesado por su mente ese pensamiento cuando el viejo sabio apareció junto a él. El emperador empezó a acosarle con preguntas. Así como el emperador, todos nos hemos preguntado, ¿por qué algunos han nacido armoniosos y otros deformes? ¿Por qué algunos son sabios y otros ignorantes? ¿Por qué unos son comerciantes y otros artistas? ¿Por qué algunos quieren mejorar su vida? ¿Por qué el que barre todas las tardes la plaza del mercado rechaza el puesto que se le ofreció en palacio? ¿Por qué unos son más fuertes que otros? ¿Por qué unos son pobres y otros son ricos? ¿Por qué todo esto es así? He visto, dijo el emperador, a un chico de 14 años de uno de mis ministros perder la vida mientras jugaba con sus compañeros. ¿Por qué? ¿A dónde se ha ido su vida? ¿Por qué ha sido tan corta? Algunos miembros de la corte tienen 90 años y ya casi no pueden ni andar. ¿Por qué su vida es tan larga? Yo puedo promulgar leyes, dictar sentencias, dijo el emperador, pero todas esas cuestiones se escapan a mi entendimiento. El sabio le respondió, dulce y suavemente, dice, mira tu jardín. El emperador miró a su alrededor y exclamó, es muy bello. Observa el roble en su majestuosidad de los años. El azufaifo. El azufaifo es como una fruta rojita, ¿sí? Le dicen la fruta de la inmortalidad. Y claro, sigue comentando el azufaifo tan gracioso, tan joven. Mira las flores y las plantas, unas fuertes y otras débiles. Unas viven muchos años y otras una estación solamente. Unas tienen hijos y otras flores incompletas o atrofiadas. Algunos árboles no pueden desarrollarse privados del sol por los grandes árboles que están a su alrededor. ¿Por qué no preguntas sobre los árboles, sobre las plantas o sobre las flores? ¿Qué sucede con los animales? ¿Por qué el pollo no tiene la fuerza del búfalo? ¿Por qué el tigre no tiene la gentileza del perro? ¿Por qué el águila vuela con fuerza en los aires mientras los gorriones parecen débiles? ¿No parece injusto que algunos seres vivos sean águilas y otros gorriones? Unas briznas de hierbas y otros robles, unos granitos y otros diamantes. ¿No encuentras eso muy injusto?, preguntó el sabio. Pero el emperador responde y dice, no se trata de personas, respondió el emperador. Se trata de individuos dotados de razón. No solamente se trata de individuos dotados de razón, sino solamente cosas sobre las que caminamos, cosas que comemos, que forman parte de nuestras vidas de diferentes formas. Ah, dijo el sabio, ahí te equivocas. La vida que transcurre
por la caña es la misma que transcurre por el roble. La que tiene el barrendero es la misma que la que tú tienes. Es lo que se conoce como fuente de creación universal. Dios alto, divino, vida, energía, poder universal, el yo soy. El emperador se rascó la cabeza y no, estoy más confundido que antes, me replica. Ven conmigo hacia el estanque y siéntate en esa piedra, dijo el sabio. El sabio agitó el agua con la mano y eso fue como si fueran similares a campanillas que tintineaban a su alrededor en el estanque. Hizo una imagen y le dice: voy a conducirte muy atrás en el tiempo, manifestó el sabio, antes de la época de tu padre, antes del padre de tu padre y del padre del padre de tu padre, para darte no una visión completa y global, sino una visión panorámica, una perspectiva de lo que son los hombres, los planetas, los minerales, las plantas y los animales. Entonces aparecieron en la superficie del estanque imágenes de una civilización increíble. Habían objetos que volaban por los aires, hombres que se desplazaban en vehículos que no estaban tirados por caballos, estructuras gigantescas de metal que navegaban a través de los mares. Los hombres y mujeres viajaban muy rápidamente. Sus hábitos eran totalmente diferentes a los que el emperador había conocido. Esta civilización existió antes de la que conoces. Ahora, dijo el sabio, miremos un poco más atrás en el tiempo. La pantalla pareció agrandarse y el emperador vio centenares de millares de personas repartidas por todo el planeta. Contempló civilizaciones al lado de las cuales la suya hacía pensar en la vida de los hombres de las cavernas. Tal vez eso hoy en día todavía nos ocurre, pensando en esas grandes civilizaciones en donde nosotros en realidad somos la quinta raza humana, de enormes y grandes civilizaciones ya extintas. Hace más de 12.500 años. Después se percibió un grupo de hombres, continuó, y mujeres, que se reunían, hablaban unos con otros, intercambiaban ideas sobre la naturaleza de su energía personal, expresando la belleza, el calor, el poder y la conciencia que poseían. Pronto atrajeron hacia ellos a otras personas deseosas de descubrir en ellos mismos esa misma autocomprensión, esa misma libertad de poder vivir en un mundo sin ser del mundo. Sin ser del mundo. Una noche esos hombres y mujeres conducieron a las personas que estaban con ellos a lugares escogidos. De pronto se produjeron relámpagos y truenos y la superficie de la tierra se transformó. En unos instantes, olas de varios kilómetros de altura barrieron regiones enteras. Temblores de tierra sepultaron ciudades a kilómetros de profundidad de la tierra. El agua enterró esas grandes civilizaciones. Inmensos territorios desaparecieron y aparecieron nuevas tierras. El emperador observaba fascinado. Vio que los supervivientes eran fuertes y valientes y aprendían a ver, a comprender lo que eran verdaderamente gracias a los que les guiaban. La capacidad de vivir en armonía consigo mismos y con los elementos de la naturaleza estaba muy desarrollada. Los árboles, las plantas, las flores habían desaparecido. Las semillas germinaban. Estaban años para crecer. De esta forma se desarrollaron pequeños grupos en diversas partes del mundo. Poco a poco fueron haciendo niños. Pronto comenzaron a preguntar, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y en realidad cuando sus padres intentaron contarles lo que habían conocido sus hijos, no pudieron creerles. ¿Cómo iban a poder comprender sin imágenes ni objetos de la época precedente? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo hacerles comprender? Algunos jóvenes se marcharon para formar nuevas sociedades en otros lugares. Pronto murieron los supervivientes de la civilización precedente. Las imágenes de la superficie del estanque se volvieron nuevamente borrosas y luego desaparecieron. El sabio dijo al emperador,
Los que sobreviven de venir de más allá, en realidad, fueron los que permanecen. No comprendo, dijo el emperador. Has visto que esos hombres eran sabios porque estaban guiados por el interior y condujeron a los supervivientes para comenzar un nuevo ciclo. Estos sabios son de alguna manera el alimento, la energía, el combustible de cada ciclo. Para que cada ciclo se cumpla, se necesita un aporte de energía. Ustedes son ese aporte de energía de todas las personas que están alrededor suyo con esas ansias de saber, con esas ansias de transformarse. El hombre nace incapaz de alimentarse y muere de la misma manera. Todo lo que vive según unos ciclos. Minerales, plantas, flores, animales, seres humanos viviendo, siguiendo justamente esos ciclos. Hasta el planeta sigue un ciclo. Esos hombres, esas mujeres que se han desarrollado el conocimiento de sí mismos y su capacidad de unidad con todo lo viviente, tienen como función: nada era en realidad sin nada vive, sin una era cataclísmica. De alguna manera, esa función de esas personas en realidad no era cataclísmica. El mantener la cohesión necesaria para proporcionar los elementos indispensables para la prosecución del ciclo global. No les hace falta ser buenos ni malos. Son energía. Pueden ser papas o emperadores, gladiadores o pastores, funcionarios o carreteros, empleadas o presidentes. Pero transmiten energía. Ayudan a que el ciclo se haga. Son el puente que conduce a una época, de una época a otra. El hilo que configura la trama de la historia humana. Comprende, emperador, que tu barrendero de las calles es como una semilla, una joven energía que quizás en otra época sea un ser diferente, un árbol, con ramas poderosas, pero por el momento, no. No puedes pretender que sea de forma diferente a como es en realidad. Una parte importante de la sabiduría del conocimiento consiste en no querer transformar a las personas en lo que no son, sino en aceptar lo que son, en comprender su experiencia de la vida. ¿Arrancas tú de tu jardín todas las plantas que no son robles? ¿Tú? No tú. Busca la armonía entre la hierba, las flores, los arbustos, los árboles. Alimentas a tus rosas, pero les dices: voy a alimentarlos para que viváis como robles. No tan largo como el roble. Las rosas no quieren ser robles, quieren ser rosas. ¿Por qué vamos a pretender que los hombres sean algo diferente a lo que son? Esa es la lección más difícil y la lección más compleja de aprender para los seres humanos, afirmó el sabio. Pero puedes comenzar por aceptar la evolución de los reinos mineral, vegetal y animal. Ya puedes admitir que un tigre sea un tigre más fuerte que una rata, que una vaca da más leche que un pollo. No puedes comprender que el barrendero le gusta ser barrendero. No puedes aceptar que los que tienen hambre forman parte de tu jardín, de tu imperio. Puedes darles de comer, pero eso no tiene cuenta con el conjunto de la situación. Deberías saber, emperador, que no tienes que alimentar a tu pueblo. Tú puedes actuar para que la comida sea accesible a todos los habitantes, pero aprender a alimentarse es cosa de ellos. Cualquier civilización que comienza a alimentar a la gente pensando que son incapaces de cuidarse a sí mismos, definitivamente está abocada al fracaso. Todo hombre no puede cuidarse de sí mismo. Que no puede cuidarse a sí mismo empieza a morir. Todo animal que no puede ocuparse de sí mismo empieza a convertirse en presa de otro animal. Toda planta que no tiene fuerza para alcanzar el sol y el agua regresa a la tierra de donde ha salido. Ven conmigo. Entra en la imagen que se forma ante sus ojos y mira ese bosque. Era un magnífico bosque con grandes árboles, flores maravillosas y animales paseando por aquí, por allá.
Esta parte del bosque no ha sido tocada por el hombre, dijo el sabio. La vida está en todas partes. Mira la hierba, las flores, los árboles, los pájaros, los insectos, los animales. Viven su ciclo, aprenden, evolucionan. Pero cuestionó el emperador. Pero el hombre está más avanzado, es más inteligente, dijo el emperador. ¿Quién dice eso?, preguntó el sabio. Como tú sabes que el hombre está más arriba o más abajo que el reino mineral. El reino mineral no se queja, no intenta apropiarse de las cosas ajenas, no mata a otros, hace todas las cosas con sencillez, en consonancia con la naturaleza que le rodea. ¿Estás muy seguro de que el hombre está más arriba en el plano terrestre y que no vas a convertirte en roca? El emperador respondió: eso me parece impensable. Tu pensamiento es limitado. Sin embargo, todo cuanto sea capaz de imaginar, en realidad, le dijo el sabio, puede existir. No hay nada imposible. Todo es posible. La matriz es absolutamente obediente a sus pensamientos. El emperador preguntó: ¿y en qué me ayuda eso? ¿Qué me ayuda eso como emperador? Acaban de producirse grandes inundaciones en el sur y muchas personas han perdido su casa. Miles de ellos han muerto ahogados. Los supervivientes me piden víveres. ¿Te has preguntado ya, emperador, por qué esas gentes viven tan cerca del océano?, replicó el sabio. O en la riviera de los ríos, o en las tierras bajas que el agua puede inundar. ¿Por qué construyen sus casas sobre acantilados, en lugares que pueden derrumbarse? ¿Por qué no intentan integrarse en la naturaleza en vez de desafiarla? La naturaleza, las fuerzas naturales son como 100 millones de caballos provistos de espadas aceradas. No hay forma de contenerlos. Las orugas saben dónde vivir, dónde construir sus casas, cómo protegerse. Si son pescadores, enséñales a utilizar los vientos, las mareas, enséñales a vivir con la naturaleza. Explícales que si luchan contra ella deben aceptar las consecuencias. No puedes tener pesar por la persona que ha perdido su casa en un terremoto, tempestad o una inundación. Ella ha elegido ese riesgo por vivir en donde vivía. Tú no puedes obligar a las personas a cambiar su vida. Cuando existen demasiadas malas hierbas, no hay suficientes robles. Cuando hay más gorriones que águilas, más ratas que tigres, más granito que diamantes, en realidad se produce un desequilibrio que origina una renovación de la situación. Por el juego de las fuerzas naturales nada muere. Ciertas formas de vida desaparecen y son sustituidas por otras, pero ese espíritu vivo que hay en cada una de ellas no muere jamás. Los funerales se hacen para los vivos, no para los muertos. Se hace para que las personas puedan tener el placer de manifestar su pesar. Pero el muerto no tiene necesidad de ello, puesto que no está muerto, sino que prosigue su vida en otras condiciones. Como siempre digo, la muerte no existe, solamente cambiamos de estado. El bosque no hace funerales, los animales tampoco, ni los pájaros, ni los insectos, ni las flores. He sido un mal emperador, confesó. Dijo: no, le atajó el sabio. Tú no has sido un mal emperador. Has utilizado un instrumento que tenías. Has usado plenamente tus fuerzas. Dentro de los límites de tu comprensión, así has sido capaz de percibir a través de todo. Sin embargo, lo que has sido se ha manifestado. La energía que hay en ti, tú lo has generado. El viejo sabio habría deseado que el emperador hubiera podido ver, comprender más. Pero él sabía que la comprensión se despierta lentamente. Como siempre digo, todas las personas tienen su tiempo, tienen su propio momento y su propio nivel de aprendizaje. El emperador dijo: ¿qué ocurre con las leyes del país? ¿Debo eliminar todo y volver a empezar de nuevo? No, dijo el sabio. Gobierna a las gentes de tu imperio como un jardinero gobierna su jardín. El jardinero permite que sus plantas crezcan sin intentar convertirlas en lo que no son.
Él no mira la roca en la que está sentado para decirle, no me gustas, no me gusta el color que tienes, debes convertirte en una roca de jade. Al pájaro que está en el árbol, el jardinero, no le dice, deberías ser un águila, puede transformarte en un águila. Tú no puedes transformar ni el gorrión, ni el águila, ni el barrendero en emperador, ni hacer la felicidad de los demás por regla. Los individuos, todas las personas, son vibraciones, son energía, eligen, recuerden, eligen un cuerpo, viven en ese instrumento y lo utilizan. Es tu contenedor. En tu comedor utilizas cubiertos para comer, pero tu mozo en el establo utiliza las manos para comer. En realidad, después necesitará un baño por haber comido, pero tú te permanecerás limpio. Lo mismo sucede con la energía que entra en tu cuerpo. Ese cuerpo puede permanecer o perecer a cualquier otro. Mira los ministros que te rodean. Todos tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, salvo raras excepciones. Todos tienen aproximadamente el mismo cuerpo, mas todos son diferentes porque uno es un intelectual y otro es un mago. Y ese mago puede mover los objetos con la fuerza de su mente. ¿Por qué? Cada persona es una energía y la energía que hay en cada uno sabe cómo utilizarla y utilizar todo lo que hay allí. Y lo hace mediante las experiencias que el individuo vive en cada una de las etapas de su vida. Replicó el emperador, ¿quieres decir con ello que ya he vivido antes? Preguntó el emperador. En cierta medida, contestó el sabio. Es una forma de abordar el problema. Lo que hay que comprender ante todo es que tu energía será capaz de la próxima vez de absorber algo diferente. Pero, ¿cómo lo malo puede ser una energía útil?, preguntó el emperador. ¿A qué llamas malo? ¿Existe realmente la maldad? Lo malo es una energía. Puedes matar miles de personas, incluso a millones, sin que eso sea malo. ¿Por qué habría de ser malo? Tú matas millares de moscas, miles de animales y miles de plantas para comer. ¿Cuál es la diferencia entre su energía y la de un hombre? Pero es un hombre, es como yo, contestó el emperador. ¿No crees que el tomate podría decir lo mismo de otro tomate?, preguntó el sabio. El hecho de comprender eso es importante. No se trata de predicar ni de intentar confundir con esa sabiduría o difundirla por el mundo. Se trata de observar las cosas, de que se conviertan en una parte de tu ser, de que de esa manera podrás vivir en un mundo sin miedo, sin frustración, sin cólera, sin juzgar. ¿Por qué? Habrás aprendido a observar. Y eso es lo que yo siempre digo, uno tiene que aprender a observar neutralmente. Porque si es que yo me pongo a llorar con las personas que vienen a compadecerse de sus vidas, entonces entre los dos no hacemos uno. Tienes que tener la capacidad de ser testigo sin identificarte con cada situación, lo cual te va a dar un poder inconmensurable, le dice el sabio. Mira ese roble inmenso que domina el jardín. Los pájaros anidan en sus ramas. Mira el águila que observa todo lo que ocurre debajo de ella. Recuerda que las personas deben experimentar lo que viven. Si sientes pena o lástima por los demás, te identificas con ellos, te haces una parte de lo que ellos son. Entonces no dejas que tu energía se desarrolle al máximo. ¿Qué es la energía?, preguntó el emperador. De eso te hablaré más tarde. Antes es preciso que tengas la base necesaria para que puedas percibir lo que me has mostrado, los cambios del mundo. Veré algún día tales sucesos. ¿Qué aspecto tendrán? ¿Será lo mismo que la última vez? ¿Habrá un grupo que sabrán lo que va a pasar?, preguntó el emperador. Sí, contestó el sabio. ¿Se prepararán a otros individuos? Sí, contestó el sabio. ¿Maré yo parte de ese grupo?, siguió preguntando el emperador. Puede que sí, puede que no, contestó el sabio. ¿Quiere decir eso que sin una cierta sabiduría podría morir?, preguntó el sabio. No morir. En realidad, renovarte. Si en ese momento eres un roble
Y si la parte inferior de tu tronco está en mal estado, quizás experimentes la necesidad de renovarte. Si eres una vieja águila, ya que no puede volar, en donde las águilas se van a lugares solitarios para poder sacarse las plumas de una en una, para romper su pico y para renovar sus garras raspándolas contra las rocas, para poder vivir 30 años más. O un diamante, lleno de resquebrajaduras que ha perdido su fuerza, aunque ese diamante haya sido diamante, como el águila águila o el roble roble, cada uno está preparado para nuevas experiencias. Reconoce que estás aprendiendo a utilizar tu poder y que para poder utilizarla al máximo no debes dejar que la energía de los demás controle la tuya. Puedes percibir a los demás, puedes aprender de ellos, pero mantén una actitud de observación. Siempre observa, neutralmente, sin asociarte a la observación. ¿Qué debo pensar de todo lo que me explicas?, dijo el emperador. ¿Cómo saber que no me estás intentando inducirme al error? ¿Reírte de mí o confundirme?, preguntó el emperador. El sabio le contesta, ¿qué ganaría yo con eso? No tengo nada que ganar, dijo el sabio. Yo no voy a convertirme en emperador. No me darás grandes riquezas. ¿Qué podría ganar yo? Con eso, no hables con nadie de lo que acabas de escuchar. Guárdatelo para ti. Aprende que las inspiraciones, las visiones interiores, las intuiciones que puedas tener son tus diamantes, tus joyas que se convertirán en tu fuerza, en tu realización, en tu plenitud. Cuando estés sentado en tu corte y muchas personas vengan a ti, obsérvalas. Si vienen de la región que han sufrido inundaciones, edúcalas. Si vienen a reclamar dinero, enséñales a trabajar. No hagas tú lo que deben hacer ellos, y de esta forma yo podría mostrarte la luz, la energía, los recursos de tu ser que todavía ignoras. Por eso siempre digo, el sabio no se jacta de lo que sabe. ¿Pero yo puedo conocerlos?, preguntó el emperador. Yo podría enumerarte las diversas maneras, dijo el sabio, de cómo conocer todo esto. Pero, ¿podemos meter un rebaño de elefantes en una pequeña habitación? Comprende que yo te enseño todo lo que puedas entender en la actualidad. Pero eso es preciso que la enseñanza sea progresiva a medida de que crezcas. Por eso siempre digo, en realidad existe una zona próxima de aprendizaje. Tú no le puedes enseñar a una persona la raíz cuadrada si es que previamente no sabe los números y saber y multiplicar por lo menos. Tienes que ir paso a paso. Y continuó el sabio. La enseñanza tiene que ser progresiva a medida de que crezcas, que permitas que tu corazón y tu cerebro funcionen mejor. Yo podré proporcionarte más. Cuanto más recibas, mejor comprenderás a los que te rodean y a la naturaleza. ¿Quedas bajo un árbol si es que se va a caer?, preguntó el sabio. Sería una insensatez, naturalmente, dijo el emperador. ¿Y si no sabes que el árbol se va a caer?, preguntó el sabio. Ah, dijo, ¿quieres decir que yo podría no saber que el árbol se va a caer? Pero tú puedes formar parte de todas las cosas, afirmó el sabio. Cuando una anciana achacosa se dirija a ti, no la metas en una residencia de personas mayores. Ayúdala a aprender a utilizar lo que tiene. Si sus piernas apenas se mueven, sus brazos tampoco. Y tú le dices a la vieja señora, has tenido una larga vida. Necesitas que te cuide. Voy a enviarte a una casa del sol, al sur del país. Ella será feliz, entonces 100 ancianas más acudirán a ti. Lo más probable es que esa anciana muera pronto. Si por el contrario le dices, mañana tomarás un baño frío, comenzarás a salir a pasear todos los días y a hacer trabajar tu cuerpo, podrá mejorar si lo haces. Pero tú no verás acudir a ti una muchedumbre de ancianos que buscan hacerse independientes. Tú enseñas a las personas a ayudarse a sí mismas, dándoles los instrumentos necesarios.
pues saben que tienen la capacidad para utilizarlos. Enséñenles a utilizar sus propios instrumentos. El emperador le dice, emperador, ¿cómo voy a enseñarte instrumentos que precisan de 7 manos para empuñarlos? Entonces, ¿tú puedes usarlos?, le preguntó el emperador. Es fácil, contestó el sabio. Y de pronto le aparecieron 7 manos. Oh, exclamó el emperador, yo no puedo hacer eso. Sí podrías. Todo lo que puedes concebir es realizable, afirmó el sabio. La matriz es absolutamente obediente a su pensamiento. Por eso es que tiene que entrenar la mente para poder producir y materializar lo que usted quiera. No existe límite. El emperador reflexionaba, mirando el estanque. Todo esto era nuevo para él y muy importante. Era consciente de que esta comprensión iba a cambiar su vida, de que no cambiaría la vida de los demás, pero sí que podía ayudarlos a ellos mismos que la cambiaran. Se volvió hacia el viejo sabio y le dijo, me he observado. Y he observado la plaza del mercado. Y en realidad he visto que hay mucho tráfico en un lugar determinado. Cuando la gente se va por la tarde, algunos caen y hieren, y es preciso que envíe un guardia para que regule la circulación. Y el sabio le replica, ¿quieres protegerlos? ¿Por qué quieres protegerlos? Porque es necesario que se vuelvan a sus casas sin daño. Eso viene a significar que son un grupo de tontos que no son capaces de hacer las cosas por sí mismos. ¿Cuántas leyes has hecho porque pensabas que tus súbditos eran incapaces de protegerse a sí mismos? Pero replica el emperador, pero eso sería un caos sin leyes, repuso el emperador. Es cierto. ¿Cuánta gente hay? Mientras más gente hay, más leyes se promulgan. Sin embargo, debes aprender a vivir por sí mismo y a funcionar sin leyes. Deben aprender a vivir en un mundo regido por una sola gran ley. Donde quiera que mires la naturaleza, en realidad esa ley se aplica. Se aplica la misma ley en cualquier parte del universo. Enséñamela, pidió el emperador. Primero, dijo el sabio, puedo enseñarte a vivir por encima y más allá de las leyes, aunque deberás continuar haciéndolas para aquellos que todavía no están preparados para vivir sin ellas. Puedes vivir con esa idea. El emperador reflexionó un momento y contestó, no lo sé. No obstante, es fácil, dijo el sabio. El águila que está en el cielo no sabe nadar. El pez no vuela. La mariposa no coge las faifas. Todos utilizan su energía. Comprende que tú puedes dictar leyes y al mismo tiempo permanecer al margen de ellas. Establecer leyes porque las personas no tienen intuición, no saben vivir naturalmente. Las plantas, las cañas, las rocas, los animales, sí saben vivir. Sienten cuando va a producirse un temblor en la tierra, cuando se preparan para una tempestad y actúan en consecuencia. Si una planta vive cerca del océano, se asegura que sus raíces se introduzcan profundamente para no ser arrancada por el viento. Por eso, mis queridos amigos, el hombre que sabe escuchar su intuición ya no necesita leyes. Pero todo el mundo no puede tener intuición. Aparte de esto, vamos a hablar mañana, le dijo el sabio. Tú me has hablado de esos hombres y de esas mujeres sabias y fuertes, le dijo el emperador. Sí, son como un hilo que forma una trama del mundo. Así somos cada uno de nosotros. Ustedes y cada uno de ustedes son los que cambian el mundo. Son los que ayudamos a los ciclos del universo. Si tú estás bien, el resto está bien. Vamos a quedarnos hasta ahí con este maravilloso cuento. Analícenlo, empiecen a leer entre líneas, compártanlo. Y nos vemos el miércoles en Meditación de Defensa Planetaria y la próxima semana en el directo. Con esto les mando un beso y un abrazo grandísimo a todos y cada uno de ustedes. Como es mi costumbre, Namaste
y que todo el amor del universo les llene de salud, paz, amor y abundancia. Namaste. Chao amigos míos, descansen.